Buenas tardes, licenciada, mucho gusto saludarla. Este es el primer video sobre el examen parcial. Este trata sobre la oratoria forense. Quiero iniciar comentando que a mí siempre me llamó la atención la oratoria. Me impresionaba desde niño ver cómo habían ciertas personas que se expresaban correctamente, tenían la claridad mental, no se trababan al hablar. Especialmente sí me impresionaba porque a mí me ha costado un poco esa forma de expresarme. O sea, al estar en cámara me pongo nervioso muchas veces, pero ha sido muy bueno este curso para poder tratar de salir de ese bache en mi forma de expresarme, ¿verdad? Quiero comenzar hablando sobre la historia de la oratoria forense. Sus inicios son en Sicilia, Grecia y Roma, ¿verdad? Entonces, Sicilia, la oratoria como técnica nace y se desarrolla en Sicilia en torno al siglo V a.C., gracias a Corax de Siracusa y su discípulo Tisias. Luego se traslada a Grecia y surgió como resultado de los regímenes democráticos, ya que por un lado la democracia ofrecía a los ciudadanos la posibilidad de hablar en público ante una asamblea y los litigios se resolvían ante un numeroso tribunal popular, donde el propio ciudadano podía defenderse o podían utilizar a una persona que se le llamaba que era un orador profesional para que los defendiera en el caso que querían que los representara. Por otro lado, la aparición del movimiento sofista contribuyó en gran medida a la oratoria en Grecia. Luego nos trasladamos a Roma. El representante más ilustre fue sin duda Cicerón, que fue un gran orador. Él tenía un problema del habla, era tartamudo y practicaba con una piedra en la boca. Entonces pero se convirtió en el mejor orador de su tiempo. Entre ellos también destaca Catilinarias, que eran las Catilinarias, que era un conjunto de 3 discursos pronunciados en el Senado en el año de su consulado, que fue en el 63 a.C. La oratoria permaneció en la cúspide de la formación de todo ciudadano. En las ciudades importantes había escuelas de retórica. Bueno, ya que hablamos un poco de la historia de la oratoria, empezaremos las definiciones sobre este tema. Oratoria es el arte de hablar en público y persuadir a este. Clases de oratoria. Está la oratoria empresarial, la oratoria política, la oratoria religiosa, la oratoria social y por último la oratoria forense. En la oratoria empresarial, esta tiene varios fines, como cerrar tratos, negociar con ejecutivos, motivar a los empleados, etcétera, ¿verdad? Oratoria política. Esta está encaminada para ganar votantes y adherir a simpatizantes a la afiliación política que tiene la persona que se encarga de dar este tipo de oratoria. La oratoria religiosa se realiza por medio de sermones, utilizando la palabra de Dios como base y la Biblia u otros libros religiosos. Oratoria social es la que se realiza cotidianamente entre las personas, es relajada, es solo con el fin de comunicarnos y es como una charla común que tenemos con cualquier persona. Básicamente eso es. La oratoria forense es el tipo de oratoria que tiene por objeto hacer triunfar la justicia o tiene como fin persuadir a los jueces por medio de argumentos jurídicos, discursos jurídicos y técnicas jurídicas para tratarlo de convencer y así ganar el caso que está llevando la persona clase, que generalmente es un abogado. Vamos a hablar ahora de los elementos de la oratoria. Está el orador, el discurso y el auditorio. Para definir el orador, vamos a decir que es aquella persona que habla en público, ya sea porque se dedica a hacerlo dando charlas,
disertaciones, discursos o discursos inherentes a una materia que domina. El discurso es la expresión o la elaboración formal de un acto comunicativo o mensaje que se presenta bajo manifestaciones diversas como la oral o de forma escrita. El auditorio es un espacio dentro del cual el orador habla. Puede ser un teatro, una sala de conciertos, una escuela, una universidad o cualquier otro espacio público al que asiste una audiencia a escuchar el mensaje del orador. El orador tiene varias cualidades, entre las cuales podemos destacar buena presentación. El orador tiene que ser una persona que siempre tiene que estar bien arreglada, tiene que tener una buena, o sea, estar limpio, bien peinado, bien vestido, para poder dar una buena impresión ante el público al cual está él exponiendo su tema. Tiene que tener buena memoria. Esto es importantísimo porque una persona que no tiene buena memoria no logra recordar todos los temas que tiene que hablar delante de su auditorio. Tiene que ser una persona con imaginación, con el fin de poder improvisar cualquier, como en los discursos también hay, no todo es, no son los improvisados, sino que puede ser que suceda alguna situación no prevista, entonces tiene que tener buena imaginación el orador. Tiene que tener claridad mental para poder tener ordenados los pensamientos y poder hablar de manera ordenada y concisa. Tiene que ser un intelectual. El orador tiene que ser una persona que lea mucho de todos los temas, tiene que tener cultura general. Por ejemplo, si es un abogado, también aparte de la cultura general, tiene que tener una base académica sobre legislación, sobre toda de todos los libros que pueda leer de derecho, para poder tener una base intelectual. Tiene que ser congruente con lo que está exponiendo. Otro de los atributos que debe tener un orador debe ser puntual, para poder siempre llegar a la hora, a una buena hora, para poder ver que todo esté en orden y poder realizar, que no se le vaya a complicar el discurso. Tiene que ser una persona con cualidades morales, especialmente ahora los abogados en las escuelas de leyes aquí en Guatemala, las universidades están promoviendo mucho las cualidades morales. Porque uno tiene que representar a la carrera de derecho, y por pocos malos abogados pues queda mal se le hace mala fama a los que estudian derecho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la retórica. La retórica es la disciplina que involucra distintos campos para realizar estrategias psicológicas y que se ocupa de sistematizar las técnicas del lenguaje con el fin de persuadir a un público de diferentes orígenes, clases y cultura. La argumentación es la exposición de razones que una persona realiza para avalar una posición que tiene, con el fin de vencer intelectualmente a otra persona. Existen varios tipos de argumentación, tales como argumentos contextuales, que son la interpretación que se hace respecto de la ubicación de la norma en el texto legal y su relación con el resto del sistema jurídico. Argumentos por principios. Es la utilización de principios como razones en la interpretación de una norma. El problema radica en la identificación y concreción de los principios. Argumentos sistemáticos. Tienen por objeto la claridad, la unidad formal y la completitud sistemática. Son relevantes sobre todo para la dogmática jurídica. Argumentos
jurídicos. Consiste en transportar la igualdad material de la norma más allá de su literalidad, ya que se produce la extensión de un supuesto normativo. Argumentos prejudiciales. Sustentan la interpretación en decisiones judiciales históricamente anteriores. Argumentos históricos. Tienen por objeto proporcionar coherencia en la dimensión del tiempo, para lo cual se aducen hechos que se refieren a los antecedentes históricos. El discurso jurídico es la estructura lógica guiada por el léxico jurídico en su versión más apegada a la argumentación, que se apoya de los códigos formulados por el ámbito de la disciplina del derecho. Tipos de discurso. Está el narrativo, publicitario, expositivo y argumentativo. El discurso narrativo muestra o narra hechos o situaciones a través de una trama que es muy conocido por todas las personas. Es el utilizado en novelas y cuentos. Es utilizado para contar una historia o una anécdota. El discurso publicitario tiene por objeto vender un producto, exige creatividad, observación y análisis. Las características principales son la exposición fragmentada, frases cortas y fácil de asimilar. Discurso expositivo. El objeto es informar o aclarar el discurso limpio, que no distraiga al auditorio, debe ser claro y conciso. Introducción, explicación y final. Discurso argumentativo. Se debe ir paso a paso para que el público piense que ha llegado a las conclusiones por sus propios medios. Este discurso argumentativo debe convencer. Partes del discurso. Está el exordio, la proposición, la confirmación y el epílogo. El exordio, de este depende el éxito de todo el discurso. Tiene por objeto captar la atención del auditorio sobre el tema que se va a tratar. Exposición. Es la forma del discurso que pretende informarnos objetivamente sobre un tema de una forma clara y ordenada. La confirmación es cuando el orador da a conocer todos los argumentos y pruebas que apoyan su postura. Y el epílogo es el resumen de los principales puntos de lo que se trata en el discurso. Muchas gracias por su atención, licenciada, muy amable.